visto. Bueno, qué excelente iniciativa en ese aspecto que nos estamos sumando desde la revista multidisciplinaria científica Euken, directamente desde Ecuador. Nosotros estamos de forma virtual conversando con Jorge Morales Cardiel, que se encuentra en México, muy cerca de Belice, en la frontera. Él escribió un artículo titulado Prima facie a los camaradas marxistas, pero no al proletariado migrante. Antes de poder proceder de cierta manera, me gustaría que Jorge te puedas presentar. ¿Quién es Jorge? Cuéntanos, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar en este tipo de iniciativas, hablar sobre este artículo, esta investigación, que tiene un trasfondo bien interesante. Bueno, yo me llamo Jorge Morales Cardiel, soy actualmente estudiante de postdoctorado en la Universidad de Quintana Roo, en la ciudad de Chetumal, en la capital del estado, y también profesor de asignatura en esta misma universidad. El proyecto que estoy desarrollando en esta estancia postdoctoral, en esta nueva estancia postdoctoral, se llama Las geografías del desplazamiento forzado, el historial sociopolítico del asilo humanitario hacia México desde 1920 hasta 2024, ese es un siglo de historia. Yo soy egresado de la Universidad de Guadalajara, también aquí en México, en la licenciatura de Geografía. En ese mismo departamento hice mi primera maestría, que fue en Desarrollo Local y Territorio. Después hice un máster en Migraciones Internacionales en la Universidad de La Coruña, en Galicia, en España. Después regresé a hacer el doctorado en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en México, en el norte del país. Y ya al terminar el doctorado, pues ya estaba completamente libre para hacer mi propia investigación y poder decidir en dónde quería seguir desarrollando los proyectos de investigación que tenía, porque desafortunadamente en mi doctorado no tuve esa libertad de desarrollar todo el trabajo de campo que había hecho yo en los albergues de migrantes, porque esa fue mi iniciativa y mi estrategia para acercarme a mis principales actores de estudio, que son los migrantes, como se les conoce, indocumentados, no autorizados, ¿sí? Que se encuentran en tránsito por México y que tienen por destino los Estados Unidos. En ese momento, cuando hice el doctorado del 2016 al 2020, era cuando se presentaba lo que se había llamado como la crisis humanitaria de las migraciones. Y por ahí iba mi tema de investigación, pero yo quería tener un perfil más antropológico, etnográfico inclusive, por estar dentro de los albergues de migrantes, por estar haciendo voluntariados y tener semanas, meses en contacto con los migrantes para conocer más sus experiencias. Y ya después se vino una serie de eventos desafortunados para todos ellos, sí, comenzando con los de las caravanas, después se vino lo de la pandemia, y ahora lo que está pasando, que es, me parece, del dominio de todos, pues es todavía más fuerte la situación de crisis humanitaria. Entonces, esa podría ser la presentación de que yo tengo como formación primaria la geografía, pero después me fui especializando o trabajando en el ámbito de la antropología, como a mí me gusta denominar, ¿no? Que mi trabajo es geográfico, porque sigo muy interesado en los sistemas migratorios, en los lugares, en el factor del territorio, sabes, el territorio como también una fuente de estudios importantes, porque hablamos de que en el territorio se encuentran regiones y lugares con características distintas, y tiene que ver con un proyecto de investigación, pero eso creo que más adelante lo vamos a hablar. Naturalmente. Bueno, eres una persona que se destaca por tu perfil es muy interesante, te has preparado mucho y lo seguirás haciendo. Naturalmente auguramos que tengas éxitos en tus investigaciones y principalmente en la investigación actual. Bueno, nosotros revisamos tu artículo, nos pareció muy interesante y me gustaría plantearte algunas preguntas, principalmente, netamente del artículo, ¿no? El título de tu artículo es llamativo, ¿ya? Porque básicamente está mezclando el español con otro idioma directamente, ¿no? Prima facie de los camaradas marxistas, pero no al proletariado migrante. O sea, ¿podrías explicarnos a qué te refieres exactamente con esta frase? Tiene 3 idiomas. Mira, vaya acotación. ¿Y cómo se resume la política migratoria de la llamada
Cuarta Transformación. Y bueno, y cuéntanos lo de los 3 idiomas. Sí, tiene 3 idiomas. Tiene el idioma español, obviamente, tiene el latín, el de prima facie, y tiene el idioma bien característico en la Academia Mexicana, sobre todo en la Universidad Autónoma de Zacatecas, que es el marxismo, sí, que vendría siendo toda la dialéctica marxismo, que pues, sabes, es una narrativa revolucionaria, es una narrativa, sí, de resistencia y de lucha, entonces de ahí también me va a hacer. Tiene un trasfondo bien interesante este título, ¿no? Cuando dices prima facie, en el tema del refugio humanitario, del asilo político, es cuando no se estudian los casos uno por uno de los solicitantes de asilo, sino que es una contemplación de un grupo, ¿sí? En su mayoría, quienes integran este grupo obtienen el asilo de forma automática, ¿sí? Porque ya sabemos que la condición de asilo es de aquellas personas que han tenido que huir de sus países de origen porque los estados a los que pertenecen no pueden garantizar su seguridad y su vida está en serio peligro. Esto sucede cuando están en contra por cuestiones ideológicas, políticas, en contra del gobierno en turno. Sucede más bien cuando un estado está en guerra. Y cuando este país está en guerra, pues cierto grupo que forma parte de la oposición tiene que salir porque sus vidas están en peligro. Entonces, en algunos casos, en la historia del asilo humanitario, se otorga esta prima facie a un grupo completo, de forma automática obtienen el asilo. Esto sucedió en países en donde sí había un eminente problema, inclusive de genocidio. En algunos países de África sucedió esto, en el Medio Oriente. Y cuando yo hablo de la prima facie a los camaradas marxistas, pero no al proletariado migrante, utilizando, te digo, toda esta dialéctica marxista de una forma sátira, me refiero a que la actual administración de gobierno, la Cuarta Transformación, que comenzó en el 2018 con el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, y que ahora continúa con la sucesora, que es Claudia Sheinbaum, ellos forman parte de un movimiento político. Es un movimiento político que está por encima de ciertas decisiones de gobierno, está por encima de la Constitución inclusive, de la ley inclusive. Me refiero a que ellos privilegian más la esencia del movimiento y la lucha que ellos han tenido, porque sí ha sido un movimiento que tiene una historia de varios años atrás, desde que López Obrador fuera el jefe de gobierno de la Ciudad de México y Claudia Sheinbaum también fuera la jefa de gobierno de la Ciudad de México, cuando ellos formaban parte de otro partido que se llamaba el Partido Revolucionario Democrático, o PRD, y que este partido sí era de una izquierda socialista. Cuando ellos estaban en la oposición, fueron muchos años que este movimiento de Morena estuvo en la oposición, y sí, como parte de la oposición, pues sí estaban en contra de un gobiernos que por varios años eran o centralistas o de derecha, como lo fueron los gobiernos del PRI, que el PRI estuvo por 70 años en el poder en México, en el gobierno federal. Como la dictadura perfecta, ¿no? Es muy famoso, lo que Vargas Llosa dijo acerca de la dictadura perfecta, pero tenía muchísima razón, porque en estos 70 años había estabilidad política, y en estos 70 años cada presidente terminaba su periodo presidencial, y él ya sabía que iban a ser el sucesor, siempre se decidía el sucesor por dedazo, que era el secretario de Gobernación. No sucede lo que sucede en otros países como Perú, en donde están cambiando de presidentes cada semana, ¿no? Acá en México es muy significativo esa situación. Sí, había esa estabilidad, pero esa estabilidad tenía que ver precisamente con un centralismo, con un movimiento sindical muy fuerte, con bases que sí tenían un trabajo muy fuerte, con otras organizaciones en todos los estados de la República, y era también parte de un servilismo, ¿no? Esto se transformó, se le conocía después como la Alternativa Democrática en México en el año 2000, pero la Alternativa Democrática fue la derecha, un partido de derecha como el PAN, Partido Acción Nacional, en donde hubo presidentes como Felipe Calderón, que sí se fue más todavía a la derecha, a lo que se podría considerar como la ultraderecha, y sí benefició más a las clases empresariales, sí incluso militarizó al país, sacó al ejército a las calles para combatir al narcotráfico, que es otro de los males muy fuertes que hay en México. Entonces esta oposición de López Obrador toma más fuerza, y la población, de verdad, muy cansada por todos los años de abuso, de autoritarismo que hubo del PRI y del PAN, pues decide por esta alternativa,
porque en realidad López Obrador esta era la tercera vez que participaba en elecciones, él había dicho de que había habido fraude con Felipe Calderón, pero mi punto es que sí era un movimiento de izquierdas, que tenía una historia de lucha y de resistencia social y sí trabajó en ese tiempo con las bases sociales de la población más afectada. Sí fue un político muy ágil en eso, en ese punto, porque él se dio cuenta de que México es un país mayoritariamente de gente pobre, pero que están dentro del padrón electoral y que pueden votar, ¿no? Entonces, por todos esos años se dedicó a vender, expresar, su movimiento creció y creció hasta llegar al poder en el 2018 y llegó con muchísimas expectativas, con muchísimas esperanzas, ¿no? La gente en realidad creía mucho en este movimiento, pero la realidad fue otra, aunque todavía haya gente que no lo quiere creer, porque te digo, es cuando es parte de un movimiento, cuando un grupo político es parte de un movimiento, en algunos casos es como un culto, y el movimiento siempre está por encima de muchísimas cosas. Hay gente que todavía sigue confiando en esto. Yo te puedo decir que yo no soy ni en contra ni a favor, ¿sabes? Porque ese es un problema ahora, como parte de este movimiento, y López Obrador lo decía, de que quienes no está a favor de la transformación está en contra de la transformación. O sea, sacó en algunas cosas, en algunos casos sacó el librito de la dictadura y por ahí se estaba asomando. El punto es que cuando llega este movimiento de izquierda al poder, se convierten en mucho de lo que ellos dijeron que iban a luchar. Y eso es algo que ha pasado en muchos lugares, ¿no? La historia de cuando las izquierdas llegan al poder y también se convierten en autoritarismos, porque en el caso de López Obrador hubo muchas contradicciones. Las sigue habiendo ahora. Justo esto va direccionado con una pregunta que te quería hacer, porque directamente tú señalas dentro del artículo que hay una desconexión entre el lema de por el bien de todos, primero los pobres, y la realidad migratoria. ¿Por qué consideras que el gobierno actual ha criminalizado y rechazado de forma violenta al migrante pobre del sur global, mientras acoge a la clase política latinoamericana, incluyendo casos de aquí de Ecuador? Sí, es que, mira, este lema de primero los pobres, por el bien de todo, primero los pobres, sí fue muy maquiavélico de parte de López Obrador, por lo que te decía de que él sabía que estaba ganándose una base electoral fuerte, pero era solamente los que pudieran votar, ¿no? Por el bien de todo, primero los pobres, pero los que puedan votar, porque si en realidad, y a lo que va, ¿no? Te digo, del idioma marxista que hay presente en el artículo, este movimiento, incluso López Obrador, pero muchos de los que estaban con él, de parte de Morena o de parte del Partido de Trabajo, sí tenían un discurso marxista. Y podría decir que un discurso que era, sí, leninista, guevarista, marxista, porque incluso lo podemos ver ahora, ¿no? Con el bloqueo y la situación de crisis que hay en Cuba. Ellos están ahora en un problema fuerte, ¿sí? En el que quieren apoyar, como lo hicieron por 6 años, pero si llegan a apoyar se van a enfrentar con toda la furia y con todo el poderío y las amenazas de Estados Unidos y de Donald Trump, y eso mismo pasó con los migrantes. Y ahí es donde digo que más que una contradicción, fue una traición a las propias bases ideológicas de este movimiento, porque sí ellos estaban de ese lado, sí estaban de un lado de las historias de éxito en Latinoamérica de las guerrillas socialistas como la cubana y de otras más que había, porque inclusive ellos manifestaban una simpatía, no tanto por Maduro, sino por el chavismo. O sea, era una izquierda que cuando llega al poder era una izquierda que parecía real, parecía cuerda, parecía con un fuerte movimiento de liberación de las clases pobres, con un fuerte movimiento social, pero el problema siempre ha sido el que tenemos nosotros los mexicanos, del otro lado de la frontera donde estoy, que ha sido los Estados Unidos. Entonces, por otra vez, indicaciones y amenazas y chantajes de todo tipo, desde el primer periodo de Donald Trump, y ahora es un caso eminente que incluso ya se habla hasta de una invasión de los Estados Unidos para combatir a los cárteles, con pretexto de los cárteles, el que si México no acata la política migratoria de los Estados Unidos, que esta política migratoria es completamente restrictiva, antiinmigrante, es completamente criminalizadora, pero de este sector de la población migrante, porque estoy hablando de, sí, un sector específico de la población migrante que son todos estos migrantes forzados, no reconocidos como forzados, de estos países de Latinoamérica, algunos de ellos con gobiernos socialistas, que se ven en la imperiosa necesidad de migrar para sobrevivir. Y es el caso cuando yo estaba haciendo la tesis de doctorado de los migrantes de Centroamérica,
En ese entonces eran una fuerte cantidad de hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses que estaban huyendo por otros problemas de violencia extrema y de pobreza extrema. Pero después se vino este colapso del sistema chavista, madurista, y empezaron y el colapso también del gobierno de Cuba, de los últimos gobiernos de Cuba, el de Canel. Entonces se empezó a ver un cambio en la diáspora, que ya no era de Centroamérica, sino era de estos países del Caribe como Venezuela y Cuba, pero al final de cuentas son las mismas migraciones de los desposeídos, de los que menos tienen, de los que luchan por sobrevivir en países en donde la pobreza extrema crecía y las desigualdades crecían. Entonces, son los migrantes que el sistema neoliberal creó, pero que el mismo sistema neoliberal rechazó, porque es un hecho que Estados Unidos ha intervenido en todos estos países, ¿no? Las guerras civiles en Centroamérica, los bloqueos que ha habido en Cuba y en Venezuela, y ahora más descaradamente el intervenir sin ninguna excusa o pretexto en estos países. Pero entonces llegan acá a México, y llegan en un momento, y coincidió con el tema de las caravanas de migrantes, llegan a México y llegan en un momento en donde estaba toda la esperanza, todo el beneficio de la duda con el gobierno de López Obrador, pero de las primeras acciones que él hizo fue poner a la Guardia Nacional para perseguir a los migrantes. Y la Guardia Nacional es un nuevo cuerpo de seguridad que se creó con López Obrador, que sustituyó a la Policía Federal, pero que no estaba capacitada para estas funciones, ¿sí? Estaba con otra finalidad, que sí es el salvaguardar a la población del problema que hay de delincuencia y de narcotráfico. Pero entonces tienes a la Guardia Nacional sin capacitación, persiguiendo migrantes, deteniendo migrantes, y además súmale el tema de la corrupción en México, que nunca terminó. Una de las promesas de López Obrador era de que iba a acabar con la corrupción, porque la corrupción es un cáncer en la sociedad mexicana, y decía cosas como que las escaleras se barren desde arriba para abajo, o sea, que él iba a acabar con la corrupción en los más altos niveles. Pues no lo hizo. Inclusive se reprodujo. Es lo que te digo, de que desafortunadamente este movimiento de rebeldes fue un movimiento de rebeldes sin rebeldía, este movimiento revolucionario fue sin revolución, porque no cambió la situación de los migrantes, que ya venía desde la dichosa guerra contra el narcotráfico de Calderón, sufriendo una persecución, sufriendo un abuso de autoridad y sufriendo también el problema de la trata, porque los cárteles de la droga en México se dedicaron precisamente a partir de esta guerra contra el narcotráfico al negocio de la trata de migrantes. Ya había casos espantosos, ¿no? De violaciones masivas a los derechos humanos de los migrantes, de masacres hacia los migrantes, de una cantidad de desaparecidos impresionante. Y López Obrador, este tema de la migración, nunca lo abordó directamente, nunca lo abordó de frente, pero sus acciones en la práctica significaron más de lo mismo. O como te digo, yo conocí el caso de muchos migrantes, los albergues, fue peor. La Guardia Nacional sin capacidad para esto fue alguien que estaba profundizando la corrupción que había con estos migrantes, profundizando la criminalización y la persecución, y esto se traslada. El problema con esto es que se traslada al resto de la población, ¿no? Porque es otro caso también bien complejo de esta cuarta transformación, de que si es un gobierno de los pobres, es un gobierno de izquierda, pero inclusive mucha de la población que tiene fuertes rezagos en México es xenófoba, sí rechaza también a estos migrantes, ¿no? Tienen el mismo discurso que viene de Estados Unidos, de que son invasores, que vienen a quitarle los trabajos, que son violadores. Entonces, sí, en mi trabajo era de, ok, tenemos a un gobierno que llega con mucha esperanza y que no puede atender un problema como este, porque volvió a ceder a los chantajes de Estados Unidos, porque, ¿te acuerdas cuando Donald Trump decía que en su primer periodo de que él iba a construir un muro en la frontera de México más largo del que estaba y que México lo iba a pagar? Pues de alguna forma sí fue cierto, porque de verdad López Obrador utilizó a la Guardia Nacional como contención, como país, como siguió siendo México un país filtro, un país bisagra de la política migratoria de los Estados Unidos, el guardián de la frontera sur. Pero lo que digo, es un gobierno con tintes marxistas, con tintes de izquierda, y no está para nada trabajando o apoyando, o por lo menos no ser así tan persecutorio ni ceder al imperio ante el proletariado nómada, digo, siguiendo la dialéctica marxista. Yo hice una tesis en esta universidad donde tenía profesores marxistas, abiertamente marxistas. Yo no quería hacer algo así, mi tesis en un principio no era tan ideológica, pero ellos me llevaron a este punto y tuve que ceder y prácticamente hacer un marco teórico extensísimo en donde utilizaba yo frases como, en vez de decir migrantes,
el ejército nómada del capital y cosas así. Okay. Y incluso mis profesores eran de la 4T, creo que siguen siendo de la 4T, ¿no? Y sí les decía, ¿qué onda con eso, no? Están viendo estas cosas, pero todavía siguen con estas ideas, ¿sabes? Con la ideología en sus mentes, pero las acciones, porque lo siguen haciendo, ¿no? Bueno, ya menos ahora, con Sheinbaum ya le bajó mucho a esta dialéctica de izquierda porque se está dando cuenta de las consecuencias. Sobre todo porque ya no se ve tanto, ¿no? Quizá el enfoque de las noticias los están direccionando por otros lados. Tal vez hay distractores. Puede ser. Justo tú topaste un tema muy interesante. Porque hablaste de la xenofobia. ¿Ya? Y también es una de las preguntas que yo te quería hacer, porque en tu investigación tú realizas un paralelismo que me parece más que fascinante entre la administración actual y la xenofobia de México post-revolucionario. Sí. Que comparte total el rechazo actual hacia los centroamericanos o latinoamericanos, en general sudamericanos, con el movimiento anti-chino de principios del siglo XX. Sí, de hecho, yo creo que el tema, ahora que ya he avanzado con este libro que estoy haciendo y esa estancia postdoctoral, es que ese paralelismo es el que me está haciendo más enfocar a estos dos periodos, ¿no? A estos dos periodos revolucionarios, porque ¿sabes por qué se llama la 4T? Es la cuarta transformación. ¿A qué se refería este movimiento de López Obrador con la cuarta transformación? Él está haciendo un paralelismo tan fuerte con la Revolución Mexicana de 1910 a 1921, que sí fue una revolución socialista, que sí fue una guerra civil de muchos años, y en donde sí se construyeron las bases de un Estado socialista como en México. Ya después los resultados cambiaron, porque de ahí surge el PRI y la dictadura perfecta del PRI, te digo, se convirtió en un centralismo fuerte, en un Estado fuerte, el de México. Pero también lo está haciendo el paralelismo con la guerra de reforma que tuvimos en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, con Benito Juárez, ¿no? A la cabeza. De hecho, yo creo que el alter ego de López Obrador es Benito Juárez, y sus seguidores lo comparan con Benito Juárez, ¿sí? Que él es de ese calibre, de esa magnitud. Benito Juárez redactó la segunda constitución en México. Benito Juárez separó a la iglesia del Estado. Benito Juárez es un indígena de Oaxaca con una trayectoria política brillante, un estadista, en donde también hubo una transformación fuerte en México a mediados del siglo XIX, y lo compara también con la independencia de México, que ahí yo creo que también hay historias semejantes entre todos los países latinos que tuvieron su independencia a principios de este siglo XIX, de España, pero ya sabemos los conflictos en los que estaba la corona española que permitieron que hubiera acá este movimiento de independencia. Entonces él está equiparando su movimiento. Obviamente no es revolucionario, obviamente no hay una transformación a fondo en el país. Hay algunos paliativos, ¿sí? Hay algunas obras que intentaron transformar, pero la clase política ni siquiera se modificó. Es otro aspecto. ¿Sabes? En México migraron de partido a partido. Sí, en México. Lo que eran del PRD pasaron a Moreno, lo que eran del PRI pasaron a Morena, y así. Lo que en México le llamamos chapulineo, o sea, los chapulines políticos, o sea, Morena está compuesto de todos estos partidos políticos, de todos estos integrantes de partidos políticos a los que ahora ellos les llaman la oposición neoliberal, porque por 6 años López Obrador se dedicó a criticar fuertemente a esta oposición neoliberal, vendepatrias, capitalistas, pero esa oposición se la comió su partido y viven en su panza ahora. Ni siquiera por ese lado podemos hablar de un verdadero movimiento revolucionario, pero el punto es, sí, de que si lo comparamos con hace 100 años, con un movimiento verdaderamente revolucionario, y si le damos a este movimiento de Morena el beneficio de la duda y creer que es una transformación, una revolución que poco a poco está avanzando en México, que no creo, menos con las indicaciones de Estados Unidos. Entonces mi pregunta era, como a manera de hipótesis, ¿por qué los movimientos revolucionarios, más allá de su obvio nacionalismo, no contemplan a otros grupos de personas, a migrantes, extranjeros, como parte de sus bases para esta revolución? Pero todo lo contrario, se consideran como enemigos, se ven como invasores, se ven como enemigos al nacionalismo que surge, pero más que un nacionalismo, a veces es un chauvinismo, ¿no? Ni siquiera un patriotismo, un patrioterismo en el que empiezas a señalar a los culpables de todos los problemas, que eso siempre pasa con gobiernos centralistas autoritarios que encuentran siempre enemigos a cual señalar de sus problemas. Pero en el caso de México, en 2 movimientos revolucionarios, uno que sí fue y otro que no creo, sí, siempre se buscan
chivos expiatorios. Y la persecución que hubo durante y sobre todo después de la Revolución Mexicana con los chinos, tiene mucho que ver con esta persecución, criminalización y rechazo absoluto que hay con todos estos migrantes centroamericanos. Hay que ver, porque digo, López Obrador tenía varios alter egos, ¿no? Otro alter ego de López Obrador era Fidel Castro, aunque está lejos de tener la dialéctica que tenía Fidel Castro, pero ahora él incluso salió de donde está para pedir ayuda al pueblo cubano por lo que está pasando, que está bien por lo que está pasando en Cuba, pero es parte de las contradicciones, ¿no? De un movimiento que se dice de izquierda, de las clases bajas, un movimiento con una conciencia de clase, siguiendo con las cuestiones marxistas, pero en donde se rechazan a los migrantes por considerarlos enemigos, invasores. Pero hay una cuestión interesante que tú topaste y que me pareció más que todo resaltable en este momento, porque hablamos de que como tal, ya, okay, a algunas personas se les aplica la xenofobia indirectamente, pero tú destacas que históricamente México dio una excelente acogida a exiliados españoles, polacos, sí, europeos en general, pero impuso medidas rígidas a personas de otros países. Quizás sigue vigente este racismo, tal vez clasismo institucional en el sistema de asilo de hoy frente a los migrantes no blancos y empobrecidos. Sí, también hablaba de eso, ¿no? Y eso ya considero que es una cuestión inherente, no solamente a las clases políticas, sino inherente a la condición del ser humano, ¿no? De seguir privilegiando como yo le he llamado, una cuestión de metarracismo. Y eso en México ha sucedido, en donde se privilegian a ciertos grupos de migrantes porque vienen de países europeos o lo que se le conoce como el norte global y que tienen dinero. Te voy a poner acá 2 ejemplos, ¿no? Que pasa incluso acá donde estoy en la Riviera Maya, en donde y hay casos, yo conozco muchos casos de migrantes de Estados Unidos o argentinos, hay una colonia importante acá de argentinos. Ellos nunca van a ser migrantes, ¿sabes? Siempre van a ser turistas. No importa cuánto tiempo estén, no importa que no cumplan con la legislación migratoria, porque aquí en México también hay un fuerte rezago, un fuerte vacío. Más allá de la persecución de los migrantes no deseados, de los migrantes indeseados, acá y también no lo hacen los migrantes por eso, porque es engorroso, ¿sabes? Se tarda mucho tiempo aquí las instituciones competentes en materia de migración en atender estas solicitudes de asilo o en trabajar con el papeleo correspondiente para que los migrantes tengan los derechos que les corresponden y puedan acceder a más servicios, más derechos. O sea, el regularizar su situación es bien complicado aquí en México para los migrantes. Entonces muchos de ellos no lo hacen, pero no los persiguen. Ni siquiera en las centrales de autobuses o ahora en los aeropuertos, ni siquiera les preguntan a ellos más cosas de las que deberían, ¿no? Pero si ven a un migrante que es, te digo, de estos países centroamericanos o de estos países ahora con los cubanos, haitianos también ha habido mucho, ahí sí ya como que se activa, ¡pum! Controles. Se activa ahí una perspectiva racista, sí, acerca de lo que está pasando ahora en Estados Unidos, ¿no? A quiénes están persiguiendo, a quiénes les preguntan si son ciudadanos. Eso también ha pasado en México, se ve reflejado en las acciones del gobierno, porque después de la Revolución Mexicana, después de la persecución contra los chinos, se viene una importante migraciones forzadas de españoles, de aquellos que salieron exiliados de la Guerra Civil Española. Ellos tuvieron una acogida completamente distinta, la mayoría de ellos durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, de bienvenida, ¿sí? En donde pudieron regularizar rápido sus papeles, en donde tuvieron las puertas abiertas para seguir desempeñando sus trabajos que ellos realizaban. Fue una comunidad que se les aceptó. También el gobierno de Lázaro Cárdenas ha sido uno de los gobiernos más enfocados hacia esta perspectiva ideológica. Entonces estos que huían de España eran también por cuestiones ideológicas bien recibidos, pero también porque eran españoles. Después se viene una importante migración de árabes y de libaneses. Ellos tenían dinero, porque esto también es importante, ¿no? Si migras de países, que te digo, del norte global y con dinero, la perspectiva de los gobiernos va a ser distinta y lo que te digo, y en mi opinión, esta política de los gobiernos se traslada hacia la población. Si es política xenófoba, pues el pueblo, la gente va a mostrar algo de esto, tiene reminiscencias, ¿no? Tiene un impacto
en la población. Se vienen también después una oleada de migrantes forzados, algunos intelectuales de estas dictaduras de Sudamérica, y ahí también hay un aspecto de bienvenida, ¿no? Hay una acogida importante para ellos. Entonces, sí, cuando tú revisas en estos 100 años diferentes ejemplos de diferentes migraciones forzadas a México, y también ahí están los que fueron reasignados. Por ejemplo, si hablo ahí al caso de algunos húngaros, de algunos polacos, que ellos también por imposición de los Estados Unidos, porque huían de la Unión Soviética y eran reasignados acá en México, había también un trato distinto hacia ellos. Sí, eso es algo que hay que seguir revisando con más ejemplos, pero cuando tú revisas por estos 100 años la perspectiva o postura de los gobiernos hacia diferentes grupos, sí es racista. Y México, desafortunadamente, sí es un país muy racista, ¿no? Sí. Es muy, muy apreciable sobre todo lo que tú planteas, y principalmente porque la manera en la cual se dan las cosas en México, yo creo que es replicable a varios países de Hispanoamérica. En el caso de Ecuador pasa lo mismo. O sea, hubo una fuerte oleada de personas de Medio Oriente, específicamente de libaneses que se asentaron en lo que son la costa de Ecuador, principalmente en la ciudad de Guayaquil, y han tenido una implicación preponderante en lo que tiene que ver con la política nacional. Hubieron incluso presidentes de ascendencia libanesa, y pues aquí le llamaban los turcos, ¿no? Porque principalmente no había una oficina para poder tramitar, y lo hacían a través de Turquía. Pero es una forma que se puede comparar con el resto de países de América Latina. Un punto central de tu investigación es el contraste entre los miles de migrantes de las caravanas atrapados en estaciones migratorias y el asilo express que por lo general se suelen otorgar a políticos, como por ejemplo Evo Morales, otros funcionarios de Ecuador que fueron acusados de corrupción. Tal vez consideras que el asilo político en México, no sé, se ha convertido en una herramienta exclusiva para la diplomacia y no para la protección humanitaria, o es mi percepción. Yo digo que es parte de la doble moral de estos últimos gobiernos de Morena. Para no meterse en más problemas con los Estados Unidos, siguen esta política persecutoria acá en México, pero para ellos todavía seguir creyéndose como, ¿sabes?, rebeldes, revolucionarios, pues otorgan esto del asilo express o la prima facie a varios. Fueron varios, y desde Jorge Glass ahí en Ecuador, con todos los problemas que conllevó lo de Jorge Glass, con todas las tensiones que hubo con lo de Jorge Glass, ¿sí? Acá en los medios en México sí estábamos viendo a Ecuador como él fue lo que hicieron, acabaron de romper con un principio sagrado de las relaciones internacionales, se metieron a la Embajada de México, y la Embajada de México es un territorio soberano, y ves las imágenes de cómo estaba el cónsul ahí de patas arriba, porque así lo traían los militares que entraron, o policías que entraron. Entonces ya después, bueno, sí, pero ¿quién era Jorge Glass a final de cuentas? ¿Y por qué estaban utilizando la Embajada de México? Y yo no sé mucho de Jorge Glass, ¿sabes? Yo no me metí tanto a esas historias, pero él estaba, tú lo debes de saber bien, con algunos problemillas ahí pendientes con la ley. Entonces utilizó la embajada y utilizó sobre todo el chantaje marxista revolucionario, ¿no? Y ese es el problema, y esa es la contradicción, o la... Sí, Yo creo la verdad que a Jorge Glass, Jorge Glass fue el único de los grandes, por decir algo, ¿no?, políticos de su generación que fue capturado, pero porque fue vendido. O sea, para mí, alguien lo vendió a este hombre, porque, o sea, todo el mundo aquí, pues, compañerito tal, o sea, una forma de llamar, compañerito X, compañerito tal, pero a la hora de la hora, Glass es el único de los varios acusados de corrupción en el gobierno del economista Correa, pero es el único que está pagando cana, o sea, está pagando cárcel directamente. Y pues a este hombre yo creo que lo vendieron directamente. Todos lo acusaron a él, y sea culpable o no, la forma en la cual y los cargos que están asignados hacia él son supremamente considerables. Ahorita está en una de las cárceles más recientes que construyó el gobierno. Dice que es la más segura, pues no lo sé. Hay
ha habido un sinnúmero de muertes en esas cárceles. Se espera que todo salga de la mejor manera y pues que si es culpable que sea juzgado y si es inocente pues que se le otorguen las garantías necesarias para que salga. Yo considero que es oportuno tener un proceso claro. Esperemos que esos procesos se vayan dando en Ecuador. No es que sean del todo claros porque así como se dan asilos express, se dan sentencias express aquí también. Hay personas que le dicen, es fulano de tal, a la semana ya está preso, pero en cambio Jorge Glass tiene su tiempo con algunos juicios y así otras personas más. Ya han habido casos emblemáticos de corrupción que se llevan años o incluso no tienen respuesta, pero hay otros que muchas veces se da la sentencia de forma muy rápida. Y en el caso de Evo Morales, ¿no? Evo Morales también, un avión de la Armada de México express para llevarlo de regreso acá, y él incluso rechazó el asilo político en México. Él prefirió irse a Argentina. En ese momento Argentina estaba el anterior gobierno, no el de Milei, que era socialista, entonces entre ellos mismos estaban apoyándose. Sí, es que ahí va la cuestión también de estas contradicciones que quiero ser claro. No es que yo esté en contra de todo esto, no es que yo esté en contra de que puedan acceder al asilo si es que tienen las condiciones, aunque ahora lo del asilo está en serios problemas, está reconfigurándose hasta el punto de que ya se está hablando de la desaparición del asilo político porque ya no lo están respetando los países, ¿sí? Pero el asunto es de que, ok, puedes darle tú a tus camaradas de movimiento de izquierda marxista el asilo político, pero a los otros que realmente son los que están sufriendo los problemas de este mundo desigual y de este mundo capitalista, son a los que estás rechazando vehementemente y tratándolos como criminales. Entonces, ¿dónde está la congruencia de un movimiento que se dice de izquierda, un movimiento que se dice de lucha de clases, y un movimiento que todos los días, decía López Obrador, estaba a favor de acabar con el periodo neoliberal en México? Era discurso, ya sabemos que el discurso funciona bien, pero como me había dicho un maestro, ¿no? En mi universidad, pues es que él no es estúpido y él no se va a meter en contra de los intereses comerciales de México y Estados Unidos que son tan fuertes. Pues entonces que no esté mintiendo, entonces que no diga que es un revolucionario cuando no lo va a hacer, y que cuando todos llegan al poder todos cambian, ¿sí? Porque te digo, a mí se me confunde por lo que estoy diciendo, tampoco en muchos lugares, ¿no? Con algunas amistades, se me confunde de que yo soy de esa derecha neoliberal que está a favor de los Estados Unidos y más porque vivía allá, y ahora te digo, como parte de un proyecto del gobierno federal mordiendo la mano que me alimenta. No, el punto es de que tienes que señalar esto, ¿no? Con argumentos. Sí, yo no soy marxista, estudié el marxismo por imposición y aprendí muchísimo. Y de lo que me doy cuenta es de que el problema no es el marxismo, sino los falsos marxistas. Así como el problema no es la izquierda, sino los falsos izquierdistas, y esos son verdaderamente delicados y un problema igual de serio que cualquier gobierno neoliberal. Aquí en México, te digo, en 7 años ya de Morena, las cosas que han pasado, los problemas que se han profundizado, el problema del narco, la sumisión con los Estados Unidos y muchas cosas que prometieron cambiarlo rápido y no lo lograron. Y te digo, te pueden a ti considerar de la oposición porque lo señalas. No, yo no soy de ningún partido, pero te digo de que estudias estos temas y te das cuenta de qué debería de ser realmente un movimiento revolucionario para ser considerado como tal. Pues la congruencia. Esa es la palabra que yo quería llegar para poder concluir esta grabación. Es muy interesante todo lo que has comentado, pero para concluir me gustaría conversar y que nos puedas decir algo al respecto, ¿no? Porque tú mencionas en tu investigación que la izquierda en el poder no ha sacado ventaja política para lo que es integrar al proletariado migrante y plantarle cara al neoliberalismo estadounidense. Sin embargo, si la actual administración quisiera ser congruente con su discurso progresista, ¿cuáles deberían ser los primeros pasos para poder reformar esta crisis de instituciones migratorias? Pues hay algo más sencillo, porque también yo entiendo esto, ¿no? Más allá del discurso político, ideológico, revolucionario que va a contrastar contra la realidad, que va a estallar en la cara de estos cuando lleguen al poder, porque no lo van a hacer. O sea, es claro de que
por más promesas de campaña, cualquier político no va a cambiar la realidad de este país, lo está diciendo para seguir ganando votos, para seguir manteniendo feliz a su electorado. Se pueden hacer cosas sencillas. Por ejemplo, México es uno de los países, por imposición también de los Estados Unidos, que solicita a buen número de países latinoamericanos la visa. Y para obtener la visa es un problema para muchos, ¿no? Ahí están los colombianos que tienen también los colombianos, ¿no? Con los lazos tan fuertes que hay entre México y Colombia, para llegar acá tienen que solicitar esta visa. En Ecuador me parece que es lo mismo también. Correcto. Con los haitianos que están sufriendo tantos problemas también para entrar a México, se les piden estos papeles. Y dices, ¿por qué México no se alinea más a la realidad de Latinoamérica, a su propia realidad migratoria? Porque este es un país de expulsión migratoria, quizá una de las más numerosas en la historia moderna del mundo, ¿no? Con los 20 millones que hay de mexicanos en Estados Unidos de primera, segunda, tercera generación, y que en la condición de indocumentados o ilegales también hay varios millones. ¿Cómo es posible que tú, teniendo una población así en Estados Unidos, a donde se dirigen todos estos migrantes, seas de esta forma, apliques estas políticas persecutorias que no están en congruencia ni con tu historia, porque hay una historia reciente de asilo político, ni con tu propia realidad como país de expulsión? Se pueden hacer cosas simples, como quitar muchos de estos trámites legales que tienen que hacer los latinos para llegar a México, ¿no? O sea, yo siempre he pensado como un corredor latinoamericano, siempre he pensado como un tipo Unión Europea, pero de los países latinoamericanos, en donde las fronteras no sean así de restrictivas, ¿sí? En donde haya más congruencia con nuestra realidad y la libre movilidad entre los países latinos, que eso podría ayudar hasta en cuestiones de mejorar los tratados comerciales que ya hay, el circular mayor personas, mayor mercancías, o sea, todo hacerlo bajo la ley, todo hacerlo con los trámites reales, pero no ser tan restrictivos con esto. Y eso me parecería que evitaría por parte de la población local y de ciertas clases políticas locales el tener este aspecto xenofóbico hacia este tipo de migrantes. Además, ser un poco más congruente con la realidad. No es cierto de que están quitando todos los trabajos, no es cierto de que son los violadores a los que vas a culpar de todo lo que pasa. México es un país enorme, es un país con una extensión territorial enorme, con una población también importante, numerosa, y no se ve y no se quiere reflejar, menos ahora, estamos viviendo retrocesos, lo que aportan los migrantes a la economía, lo importante que son los migrantes para la economía, ¿no? El que toman las fuentes de trabajo que muchos locales no quieren hacer porque se paga menos y que ellos están dispuestos a tomarlos porque eso es mejor que nada, como me dijo otro maestro marxista, ¿no? De que vivimos en un mundo en donde es mejor ser explotado a no ser explotado, que por eso ellos aceptan este tipo de trabajos y que tienen muchas habilidades, porque la migración de verdad te da muchas habilidades para saber varios oficios. Sí, es que ha habido este tipo de proyectos, pero no se han llevado a la práctica, se quedan siempre en el papel. Por ejemplo, el programa Frontera Sur, que después se utilizó para lo mismo, seguir persiguiendo migrantes. Hay otro programa también de la 4T en los estados del sur, acá en México, de ese mismo tipo, ¿sí? Y que también no se han llevado a cabo, en donde ellos podrían tener acceso a fuentes de trabajo, acceso a que sus hijos estudien, acceso a que no se les criminalice por no tener regularizada su condición migratoria. El que en México, por ejemplo, se deje de utilizar a la Guardia Nacional, que es un cuerpo militar, para perseguir a los migrantes. Existe un Instituto Nacional de Migración, pero este Instituto Nacional de Migración está lleno de expolicías que siguen tratando de una forma tan terrible a los migrantes, tan déspota, tan autoritaria, y considerando que México ha firmado, que digo es parte de la doble moral, ¿no? Ha firmado todos los tratados posibles de derechos humanos, todos, la Convención de Turquía, la Convención de Cartagena, son muchísimos, la verdad, en contra de la trata de personas, pues que se cumplan, que se lleven a la práctica. Sería bueno también de que sí se dedicaran, porque tienen los recursos, tienen la capacidad, a capacitar a todos estos funcionarios de gobierno que se dedican del tema de migración. Está la COMAR, la Comisión de Ayuda al Refugiado, quienes son los que revisan las solicitudes de asilo, pero tiene muy poco presupuesto, tiene cada vez menos gente trabajando allí, y por lo mismo eso es una disuasión, es con un propósito, ¿no? De inhibir
a que los migrantes se queden aquí en México, pero este tipo de migrantes de los que te estoy diciendo, ¿no? Claro. Aún teniendo la condición de asilo, es difícil para ellos porque es mucho tiempo y al final no se las terminan dando y se tienen que ir. Pues digo, México es un país grande, es un país importante, se está convirtiendo cada vez en un centro geopolítico para toda Latinoamérica importante, entonces, si tiene soberanía, que es al final una de las conclusiones a las que voy a llegar yo en el libro, ¿no? De que es bien necesario tener la soberanía política para atender el tema de las migraciones no autorizadas de una forma más congruente con su realidad. Con eso me quedaría yo. Excelente. Bueno, agradecemos a Jorge por su investigación que ha sido profunda en el aspecto del análisis que ha realizado sobre un tema que es de relevancia y naturalmente que atañe a gran parte de América Latina, incluyendo nuestro país, Ecuador. Nosotros desde la ciudad de Santo Domingo agradecemos de forma muy profunda a Jorge por ser la primera persona que forma parte de este proyecto de especie de podcast, ¿no? Esta es nuestra primera grabación, vamos a ir mejorando con la ayuda de todos los elementos que vamos a ir integrando y naturalmente para poder pasar los proyectos o los artículos que se publican en nuestra revista y que no queden solamente almacenados allí y que, bueno, solamente las personas lo descarguen y no sepamos quién hizo la investigación, por qué la hizo la investigación. Siempre hay aspectos muy interesantes y hay historias que contar. Y naturalmente que una investigación no muera en un repositorio, sino que sea transmitida y conocida. Bueno, Jorge, te agradecemos profundamente y esperando pues no ser la primera ni la última. No, gracias a ustedes por la invitación y gracias, así debí de haber comenzado por publicar ese artículo que digo, se va a convertir en el último capítulo de este libro y fue un muy buen ejercicio el poder publicarlo primero y ahora hablarlo porque pues sí, este tipo de cosas son necesarias y más haciendo una estancia postdoctoral y más escribiendo un libro porque sí es importante expresar este tipo de cosas. Gracias por la oportunidad, por el espacio. A ti, mi estimado Jorge.